Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de que semana tras semana vamos caminando acompañados por San Mateo, que nos va conduciendo en la fe, que nos va conduciendo a un conocimiento más profundo, no solo de la doctrina del Señor, sino un conocimiento más profundo del Señor mismo. Nuestra alegría es que Jesús nos diga por dónde tenemos que caminar. Nos enseña a ver las cosas como Él las ve, no como las ve nuestra sociedad, no como las ve el mundo, sino como Dios mismo las ve, que con mucho es más profunda esa mirada sobre nuestra realidad. Ahora vamos a escuchar la palabra. Escucha a Dios que te habla. Y yo sé que uno de los personajes que aquí aparecen eres tú. Ojalá puedas discernir lo que hoy el Señor te quiere dirigir con su palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, que predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí les creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido y han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige. Pero fíjense a quién va dirigida en primer lugar esta palabra. Le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos, o sea, a las autoridades de Israel, aquellos hombres que se supone que tienen más experiencia en la vida, más experiencia en el camino de Dios. Se está dirigiendo a aquellos que tienen autoridad moral sobre los demás por sus años, por su experiencia. A eso se dirige el Señor. Y pone una comparación. ¿Qué opinan ustedes? Pero en esta comparación, Jesús quiere que tú te identifiques con uno de los personajes. Dice: un hombre, figura de Dios, que tenía 2 hijos, fue a ver al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Dios quiere que tú trabajes en la viña, que es el mundo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú, la viña del Señor, la limpies, remuevas la tierra, la cuides. ¿Para qué? Para que en esa viña crezca el reino de Dios. Para que sea Dios el que reine en los matrimonios. Para que sea Dios el que reine en la sexualidad de nuestros jóvenes. Para que sea Dios el que reine en medio de nuestros políticos. Para que sea Dios
el que reine en el corazón de nuestros profesores. Pero para eso hay que ir a trabajar a la viña del Señor. Nos hacen falta catequistas, nos hacen falta gente que ayude en la formación de los novios que están próximos al matrimonio. Necesitamos gente que nos ayude en la fe a preparar a los papás y a los padrinos para el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la primera comunión que van a recibir los hijos. Necesitamos gente que trabaje la viña. Necesitamos gente que vaya a los sindicatos con valores cristianos, no buscando a ver qué le roba a la empresa, no, con valores cristianos de honestidad, de honradez, de servicio a los demás. Hacen falta. Hace falta quien vaya a trabajar a la viña del Señor, en las mismas parroquias, quien haga las lecturas, quien ayude en las celebraciones litúrgicas. Y el Señor te dice, ve a trabajar a mi viña. Dice que le dijo, ya voy, Señor, pero no fue. Hay muchos cristianos que son así: Señor, dispón de mi vida, te ofrezco mi vida, mi familia. Y el Señor dice, ven a ayudarme. No puedo. Es que no hay quien cuide a mis nietos. Es que si yo no llego, mi hijito no come. Ya tu hijo tiene 30 años, está casado, y en lugar de que se las arregle con su esposa, ahí está la mamá de metiche. No, en lugar de ir a trabajar a la viña del Señor, tiene 20,000 pretextos y no va. No, es que la situación económica está tan difícil. Yo no tengo tiempo de estar participando en la misa ni por internet. No tengo tiempo para leer las escrituras, y cuando pasa la pandemia tampoco tendré tiempo para ir a uno de esos grupos parroquiales. Son esos que le dicen al padre, ya voy, pero a la mera hora no van. Conozco más de uno que dice, no padre, es que esos que le ayudan a usted en la iglesia es porque no tienen nada que hacer. Seguramente ni siquiera tienen hijos, por eso tienen tiempo para estar en la iglesia colaborando. Pero yo tengo hijos, tengo trabajo, tengo responsabilidades. ¿Quién te dijo eso? Los que colaboran en la iglesia normalmente tienen muchísimo más trabajo que tú, y tienen también responsabilidad y obligación con los hijos. Y sin embargo han escuchado la voz de Dios que le dice, vete a trabajar a mi viña. Este dice, sí voy, y a la mera hora no fue. ¿No serás tú de esos que no has hecho nada por la viña del Señor? Que no has hecho nada por el reino de Dios. No has hecho nada para que Cristo reine en el corazón. Vaya, ya no digo de los demás, de tus hijos. Ay, pero es que mi hijo es bien buena gente. Sí, pero no es cristiano. No ama al Señor, no lo adora, no lo sirve, no trabaja en la viña del Señor. Tu hijo, buena gente, es un egoísta que vive para sí mismo. Todo el día se la pasa chateando en el celular, o alienado en el Xbox, en los videojuegos. No hace nada, por muy buena gente que sea. Y no hacer nada no es ir a trabajar. Engañó a su padre, le dijo, sí voy, pero a la hora no fue. Y dice que el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Hijo, ve a trabajar a mi viña. Hace falta quien arranque de la viña envidias, resentimientos, pleitos, supersticiones, víboras como la Santa Muerte, víboras como la brujería,
hay que ir a quitar todas esas cosas de mi viña. Y el segundo le dijo, no quiero ir, tengo otros planes, yo ya programé mi día. Pero se arrepintió y fue. Hay muchos que ya no quieren servir al Señor y dicen, está bien, voy. Ay, ya no quiero dar catecismo, ya me cansé, pero voy. Es que ir a dar pláticas a los matrimonios, pero voy. Es que mis hijos necesitan también que me siente con ellos a hacer tarea, pero está bien, voy a la reunión de liturgia de los lectores. Son esos que no quieren ir, pero saben que ante el Señor tienen una misión: ir a trabajar a la viña del Señor. Muchas veces, hermanos, los que trabajamos para el Señor nos cansamos, tenemos problemas. Nos entra también el combate de decir, ya no, que vengan los otros y que lo hagan. Pero si el Señor, hermano, te ha llamado a ti a servirlo, aunque no tengas ganas, ve a trabajar a la viña del Señor. Por eso se pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquel que se la pasa rezando, pero no hace nada por los demás. Aquel que hace cosas muy buenas, ha jugado fútbol, ha ido de viaje, ha conocido muchas personas, pero no ha hecho nada por los demás. Ese cumplió la voluntad de Dios. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? Porque, hermano, en la vida se trata de que tú cumplas la voluntad de Dios. Ay, es que me fui con mis amigos a tomarme un café. Ajá, ¿y tu esposa? Ahí está la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere no es nada más que hagas cosas buenas, sino que trabajes en esa porción de la viña donde Dios te ha puesto. Eres casado, tu obligación está en tu matrimonio. Ahí, cuidando a tu esposa, sirviendo a tu esposo. Ahí tienes hijos, tienes la misión de sembrar el reino de Dios en el corazón de tus hijos y que tus hijos amen y sirvan al Señor. De eso se trata. ¿Quién hace la voluntad de Dios? No la voluntad propia. Muchos de los fariseos, muchos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, hacían su voluntad, rezaban mucho, pero no tenían misericordia, no tenían caridad con los otros. No lo tenían. Hay gente así que dice, no, padre, yo soy muy creyente. Sí, pero le pregunto a sus trabajadores y, no, padre, ese señor es bien déspota. La señora es bien grosera. Trata a sus empleadas como chancla. Pero eso sí, reza mucho y se va a su grupo de oración. Pero de sus hijos nunca tiene tiempo. Siempre se va a ver a la hermana, se va a ver a la comadre, se va a ver a su parienta, pero de sus hijos no. Sí anda diciendo que sus hijos son muy buenas personas, pero ni los conoce porque nunca está. Hermano, en la fe, te vuelvo a repetir, se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de que hagas tú tu voluntad. Por eso dice, ¿cuál de los dos hermanos hizo la voluntad de su padre? Tú estás haciendo la voluntad del Padre. Y fíjate, todavía viene una afirmación más fuerte de Jesús. Les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas
se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Los publicanos eran funcionarios de gobierno corruptos, judíos que se habían vendido y se habían aprovechado porque se habían entregado a los romanos. Eran mal vistos, eran funcionarios corruptos, prostitutas. Pero ¿por qué se les han adelantado al reino de Dios a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos? ¿Por qué? Porque estos hombres, cuando escucharon hablar de Jesús, cambiaron su vida. Dejaron de robar. Las prostitutas dejaron de prostituirse y empezaron a llevar una vida diferente porque se habían encontrado con el Señor. Dios quiere que hagas su voluntad. Tal vez de tu pasado es horrible. Tal vez estás lleno de pecados y de miserias. Pero lo que el Señor quiere a partir de hoy es que tú hagas su voluntad. La voluntad de Dios no es que estés robando. La voluntad de Dios no es que estés fornicando. La voluntad de Dios no es que veas pornografía. La voluntad de Dios no es que estés de perezoso sin hacer nada. No. Los publicanos, las prostitutas se han creído el amor de Dios, han dejado su pecado y se han puesto al servicio del Señor. Publicano, tienes a Mateo. Prostituta, tienes a María Magdalena. Dejaron su pecado y se pusieron a servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere de ti, que te pongas a su servicio, sirviendo al reino de Dios en el mundo. Que tienes pecados terribles en tu pasado, sí, pero el Señor, sabiendo tu pasado, sabiendo lo que tú has sido, te dice: ven a trabajar a mi viña, ven a trabajar para el reino. Pero ¿qué va a decir los demás si me conocen? ¿Saben quién he sido? Pues el Señor, que te conoce mejor que los demás, que sabe mejor que tú lo que has hecho, a ti te dice: sígueme. Y tal vez en la iglesia el Señor a los que llama son a los más pecadores, a los que han estado alejados de Él. Por eso el Señor a ti, con toda tu vida, te dice: ven y sígueme. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.